sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Este es Yeshua, Hamashiach, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Escuchen esto, pongan oído. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. O sea, testimonio en el cielo, testimonio en la tierra. Y dice, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí termina el capítulo de nuestro amado Juan 1 al 12. Y aquí tenemos que entonces desenvolver y sacar varias de estas cosas para entender lo que el Padre nos quiso decir a través de estas escrituras de Juan. Juan fue uno de los apóstoles que caminó con el Maestro. Yo no le estoy hablando de alguien que no caminó, alguien que caminó, no alguien que se sacó algo inventado luego de un tiempo porque lo estudió, sino de aquel que caminó con nuestro Señor. Dice que si usted ha nacido, si lo tiré en Facebook, está en Facebook, mi amor. Dice que si usted ha nacido de Dios, usted tiene que creer que Yeshua es su Hijo. Si usted no cree que Yeshua es el Hijo de Dios, usted no ha nacido de Dios. Eso es lo que esta escritura nos está revelando. ¿Y por qué es importante entender que Yeshua es el Hijo de Dios? Porque muchos años antes de que Yeshua viniera, se nos había prometido por los profetas y Moisés que vendría un hombre mayor que Moisés a dar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, la palabra de verdad, el verbo de Dios. Y nos dice la palabra que vendría uno mayor que Moisés, y nos dicen los profetas que vendría un Mesías que venía a salvar ¿de qué? De la muerte. El pecado de muerte que se había obtenido en el principio, en el Génesis, cuando Adán y Eva al comer de la fruta condenaron, por así decirlo, a la humanidad a perecer de vida de esta carne, ¿verdad? De esta carne, porque Dios en su misericordia nos da la vida en el Espíritu. Y dice que cuando Yeshua viene, entonces encontramos salvación en él. Y todo aquel que cree que él es hijo de Dios, escuchen, el que cree que él es hijo de Dios, entonces nació de nuevo. Y por tal razón tiene vida eterna. Entonces, cuando nos dice que el cielo da testimonio de él, en este verso, para los que no lo sabían, hoy lo descubrí aquí estudiando estos versos con mi familia, que algunas Biblias le han quitado el verso número 7 de sus Biblias. Si usted tiene Biblias, trate de buscar las más antiguas. La Reina Valera 1960, yo ahora estoy investigando otras Biblias, pero hay Biblias modernas que han quitado el verso número 7, que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Lo más importante, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes creen que quitaron eso?
porque intentan quitarles la verdad. Eso es todo. El quitar un verso bíblico le quita la escritura, y más de un del profeta Juan, que caminó con el Señor, diciendo lo siguiente, que el Padre dio testimonio. El verbo de Dios, que es la palabra de Dios, da testimonio, y el Espíritu Santo, que proviene de Dios. Y entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando Yeshua se bautizó en las aguas, en el bautismo de Juan, dijo que el Espíritu, como una paloma, así como cuando Noah hubo el diluvio, vino y habló entonces una voz desde el cielo. Mientras el Espíritu descendía en forma de paloma, Dios Padre habla en el cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También a los discípulos le dije, no, oí todo lo que mi Hijo os diga. Entonces, el cielo mismo daba testimonio de él. Y cuando nos dice luego que la tierra da testimonio de él por medio de el Espíritu, el agua y la sangre, ¿qué quiere decir esto, hermano? Para que él no entienda, porque es que yo digo a veces no entienden, pero la revelación te tiene que venir por medio del Espíritu Santo, te tiene que venir del cielo. Si no te viene de ahí, no la vas a encontrar. ¿Qué significa el segundo testimonio terrenal? Que es el Espíritu, la sangre y el agua, usted y yo. Nosotros damos testimonio de que Cristo vino en carne y que es el Hijo de Dios, porque hemos nacido de Dios, y al haber nacido de Dios por agua y sangre, que fue lo que el maestro derramó en la cruz, entonces usted y yo nos convertimos en el testimonio de verdad para que el mundo sepa que Él nos envió. Pero hay unas partes aquí que muchas veces los centros religiosos no se dan a la tarea de hablar porque no les conviene a la retórica que ellos intentan infundir dentro de la iglesia. Y aquí vamos a empezar para sacarlos en el contexto. Dice el número 3, pues este es el amor de Dios a Dios. Este es el amor de Dios. Usted demuestra que usted ama a Dios. Dice de la siguiente manera, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no nos son gravosos, no te incomodan, no te pesan, no estás refunfuñando ni creando contiendas porque decides guardar los mandamientos del Eterno. ¿Y cuáles son esos mandamientos? La ley mosaica, no hay otra. Hay una ley mosaica que nos reveló y hay una ley espiritual por la cual nos tenemos que regir. Pero la ley mosaica, el maestro nos enseña que se cumplen los primeros dos. Y si cumplen los primeros dos, por ende vas a cumplir los otros 8, ¿verdad? Los otros 8 van a ser cumplidos porque se deriva, es espiritual. Entonces nos dice, si nosotros amamos a Dios, realmente usted y yo vamos a guardar sus mandamientos. Y usted vaya detenidamente y lea las escrituras en qué se relacionan los 10 mandamientos. Si usted no cumple uno de ellos, entonces usted no ama a Dios. Porque cuando un padre le da una instrucción a un hijo, el hijo lo hace porque ama a su padre y el padre le da la instrucción al hijo porque ama al hijo. Yeshua dijo en algún momento en el nuevo convenio, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Lo que nadie podía hacer porque le encontraban los eruditos loopholes o huecos donde podían decir, pues si hago esto, pues entonces no estoy rompiendo la ley. Encontraban cosas y no querían cumplir las leyes. Pues entonces este hombre de Dios, Juan, nos está diciendo, el que ama a Dios, ama sus mandamientos. Y entonces, cuando vamos a la segunda parte, que es donde voy a desarrollarlo, nos habla de un testimonio. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, por eso es agua, sangre y espíritu. Nosotros somos agua, sangre y espíritu. Y dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna
y esta vida eterna está en su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que hacer dos cosas: guardar los mandamientos y creer en el testimonio que Dios envió a su Hijo, Yeshua, y que en él está la vida. ¿Por qué? Porque él vino a darnos lo que el enemigo nos robó cuando el hombre pecó en el principio. Y si usted no cree en el Hijo, es como si usted estuviera comiendo de esa manzana, porque la gente se envuelve en filosofías humanas e intenta tener conocimiento humano para entender lo que Dios hizo. Y eso es lo que le llamamos el fruto prohibido. Algunos le dicen manzana, pero realmente nunca nos dice la Biblia que es una manzana, ¿verdad? Pero para aquellos que les gusta una manzana, pues piensen que es una manzana. Yo puedo pensar que son uvas. Lo que usted es un fruto. Buscaron el fruto del del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, cuando el Hijo viene entonces a retornar la vida eterna, a decirte, este cuerpo mortal en el cual te cubrieron en el Edén es perecedero. Pero yo vengo a darte la vida que tienes en tu interior, que está dentro, ese espíritu que te redarguye, que te guía a toda verdad. Es el que yo le quiero dar la vida eterna, que va a vivir una vez seamos transformados, porque recuerde, cuando usted muere físicamente, usted realmente no muere. Usted va a ser eterno para un tiempo de vida eterna junto al eterno, o un tiempo de dolor junto a lo que no es. Entonces, como yo sé que el hermano Juan me está hablando, el profeta, el apóstol, el seguidor del maestro? Bueno, porque me voy a Santiago, el hermano del maestro. Y en Santiago 2, 14 al 17 me dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, el hermano Santiago aquí nos está explicando más abundantemente lo que Juan está diciéndonos. Usted puede tener la fe en el Mesías, gloria a Dios y bendito, pero la fe tuya sería muerta si no practicas los mandamientos. Si el hermano está en una necesidad, te dice a ti amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces no estás cumpliendo el mandamiento. Lo que Santiago nos revela en esto, para el que tiene oídos, oiga, es que es necesario creer que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios. Pero aparte de creer que Yeshua es el Hijo de Dios, es imperante cumplir los mandamientos. No van desligados, sino que van en uno. Te han dicho que ya por creer en Yeshua, ya te salvaste, estás excelente. No, porque no estás demostrando los frutos del Espíritu. Porque el Espíritu, la sangre y el agua dan testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que no has nacido de nuevo. El que no ama a su hermano y no practica los mandamientos de acuerdo a la ley que se nos fue dada. El que no ama a Dios y no guarda los mandamientos para honrar a Dios en los días y en los tiempos y la manera en que Dios lo pide, se va en otros ídolos y se va en otras cosas. Entonces está demostrando que realmente no ha nacido de nuevo. No es hijo del Altísimo. Y luego les quiero llevar rápidamente a 2 de Timoteo, capítulo 4, 1 al 5. Dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor, el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién? El Señor Jesús. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué doctrina? ¿De qué doctrina nos está hablando aquí, amados? De la doctrina de los apóstoles. La doctrina que te decía que tenías que creer que Yeshua era el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió y resucitó por ti y por mí, y que volverá. Pero también que guardarás los mandamientos. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Y ese tiempo llegó. Ese tiempo llegó cuando nos dijeron
que reemplazábamos a Israel y que nosotros éramos el nuevo Israel, sin entender que fuimos injertados como las ramas de olivos. Nos engañaron también diciéndonos, olvídate del Shabbat, y nos cambió el concepto religioso mayor. No voy a mencionar la iglesia porque no fue la iglesia en su totalidad, sino fueron las cabezas de esa iglesia. Nos cambiaron el sábado por el domingo, y aún así los protestantes que protestan siguen doctrinas paganas que no se han educado para derribar de su mente y de su corazón. Porque aún ellos practican lo que la madre practica, la iglesia, la cabeza de esas iglesias. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no les dolerá, no les importará. En esos tiempos vivimos muchas veces con la gente que dice, yo no importa lo que haga, la gracia de Dios me cubre, Dios me va a cubrir hasta que Él venga porque ya Él me selló. ¿Qué importa lo que yo haga hoy si yo estoy cubierta por la sangre o cubierto por la sangre? Esto significa que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de qué, amados, de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque nosotros fuimos llamados y fuimos nacidos por el Espíritu, la sangre y el agua. Nosotros somos llamados a evangelizar y hablar la verdad de las Escrituras, porque se han levantado por años mentirosos que intentan robar el evangelio de nuestro Señor, diciéndoles a algunos que simplemente con creer y no seguir los mandamientos, no hacer obras de bondad, no tener obras del Espíritu, tú eres salvo. Al tú decirle eso, le has corrompido la mente a aquellos que Dios desde un principio de un mandato dice amar el mandamiento y creer. Es una sola cosa, no se puede dividir. Pero la institución religiosa por décadas ha estado haciendo esto porque le es gravoso el mandamiento del Señor. Mientras que Yeshua dijo, no, tenemos que cumplirlo. Todo nos pertenece. Yo voy a ver si la semana que viene, el próximo Shabbat, porque con esto termino, les puedo incluir lo que estas leyes dicen, porque Dios explica aún los 10 mandamientos en la Biblia. Así que, hermanos de mi alma, estudien la palabra. No me crean a mí, busquen las Escrituras. En ellas hallarán que se encuentra la verdad de la vida de nuestro Señor Yeshua. Él dice, ustedes piensan que encontrarán vida eterna en las Escrituras, mas ellas le hablan de mí, diciendo, yo soy la vida eterna. El que cree que yo soy aquel que Dios dijo que iba a enviar, obtendrá la salvación. No te dejes engañar. No puedes creer en el Maestro y practicar el pecado. No puedes creer en el Maestro y no cumplir sus mandamientos. Es imposible, porque es una misma vertiente. Por eso te dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio, porque es una unidad. Su ser como Padre, su Verbo, su palabra y su Espíritu que es enviado, pero en la tierra también. Usted entiende que en Jesús estaba la palabra de vida eterna, que la palabra nos dice que no hay camino fuera de Él. ¿Y qué también nos dice la palabra? Que todo aquel que niega que Él murió y resucitó, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? No es de Dios. Así que si alguien le dice a usted que Yeshua, por alguna razón, no murió en la cruz, usted saque sus conclusiones. Yo no tengo mucho que decir. Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí.
Dios tenga de usted y de mí misericordia y le dé a usted y a mí shalom, paz. Busquen, escudriñen. En las Escrituras hallarán la verdad.